¿Qué tal, manada? Bienvenidos a Facu Facu, el podcast que te invita a la rebelión mental y desafiar las reglas establecidas para forjar tu propio camino. Soy Facundo Quiroga, tu cómplice en esta aventura revolucionaria. En un mundo que apunta cada vez más a que hagas todo con desarrollo de inteligencia artificial, que copies modelos, que copies recetas, que imites a los demás, yo te digo que seas creativo, que no sigas recetas, que no busques la próxima tendencia, que no hagas todo con inteligencia artificial, realmente que utilices tu creatividad. ¿Y por qué es tan importante la creatividad en cualquier proceso de desarrollo personal? Y acá no te estoy hablando de éxito. No te estoy hablando de alcanzar la cúspide comercial. No te estoy hablando de alcanzar la máxima categoría de un deporte. No te estoy hablando de un logro puntual y específico, para lo cual, si tenés ganas de copiar un modelo, lo podés hacer, por supuesto. Acá te estoy hablando de desarrollo personal. El desarrollo personal va a ser cómo te desarrolles y cómo te desenvuelvas vos como persona. Entonces, ahora te quiero decir una cosa. ¿Cómo me puedo desenvolver yo como persona sin ser creativo, sin crear? O sea, es como buscar ser sin ser. Entonces, sí, me encantan los libros de desarrollo personal, los autores, los mentores, me encanta seguir modelos y recetas de éxito, todo muy bonito, pero crear es una parte fundamental, y acá no te voy a hablar de éxito. Acá no te voy a hablar de seducción, no te voy a hablar de relaciones sociales, no te voy a hablar de nada de eso, que todo eso lo podés conseguir copiando, te hablo de tu persona. Todo lo que te da tu individualidad al final es lo que crees por tu cuenta, con las herramientas que quieras. Por supuesto que es perfectamente válido tomar ejemplos, tomar referentes, tomar referencias, pero la creatividad es fundamental para que todo lo que vas tomando tenga sentido en tu vida. Y de hecho, si estamos hablando de ser pensadores rebeldes, estamos hablando de que forjes tu propio camino, estamos hablando de que tomes todo lo que te dicen, todo lo que escuchás, incluso lo que estás escuchando ahora, que lo tomes todo con pinzas. Sería bastante hipócrita pensar en no ser creativo o no ser creativa, porque realmente va a ser fundamental para que puedas tener esa autonomía de pensamiento, para que no estés siguiendo lo que te dicen, para que no estés sometiéndote a distintas corrientes ideológicas. Va a ser fundamental que a través de la información que procesas, de tus ideas y de tus valores que ya deberías tener bien definidos, es clave que puedas crear algo propio, algo que tenga sentido para vos. Y muchas veces eso que tenga sentido para vos va a tener sentido para otras personas. Y muchas veces se va a coincidir con lo que alguien más dijo. Pero a mí algo que me revienta, algo que realmente me revienta es cuando alguien, quien sea, dice algo remotamente inteligente y le dicen, ay, ¿de qué autor lo sacaste? ¿Quién lo dijo antes? Gente, somos seres pensantes. Si para que alguien en el mundo moderno diga algo inteligente lo tiene que haber dicho un viejo filósofo romano, la sociedad está perdida. La realidad es que no merecemos seguir adelante si no somos capaces de crear pensamientos propios. Dejemos que la IA nos reemplace. Seamos baterías humanas, como en la Matrix. O mejor, seamos creativos. Pensemos por nuestra cuenta. A mí me encanta leer a los filósofos griegos, pero tengo mis propias reflexiones. Tengo mis propias ideas. Y de mis ideas y mis reflexiones tengo mis propias frases, que serán parecidas, serán los mismos conceptos que trabajaron filósofos griegos, y tal vez incluso saqué el concepto, la idea de ahí, pero la incorporé como propia. Y es importantísimo que lo hagas, es importantísimo que tengas autonomía de pensamiento. ¿Cómo puede ser que para tener cierta autoridad en cualquier cosa que digas alguien lo tenga que haber dicho antes? Realmente no tiene sentido, porque significa que no tenés realmente autoridad y que no tenés realmente autonomía de lo que estás diciendo, que estás repitiendo. Y eso es lo que hace justamente a alguien poco creativo. Y vivimos en una sociedad que atenta contra la creatividad, que atenta contra la expresión personal, que atenta con que seas una persona resolutiva,
atenta contra tu autoconfianza, contra tu capacidad de pensamiento crítico. Por eso es que te hablo de ser un pensador rebelde, por eso es que te digo hoy que desarrolles tu creatividad. Ahora bien, hay muchísimas cualidades, hay muchísimas cosas, más bien dicho, muchísimos beneficios de ser una persona creativa. A ver, la creatividad no solo te va a permitir imaginar y crear cosas nuevas, es que también te va a ayudar a abrirte un camino de descubrimiento, te va a ayudar a definir tus propios conceptos. La creatividad es la base de tu autenticidad y de tu crecimiento personal. De muchas maneras, pero acá te voy a dejar algunas, en las que la creatividad efectivamente puede ser ese vehículo, puede ser ese camino a tener mayor desarrollo personal. Algunas te las mencioné en esta no tan breve introducción. Pero lo primero es que la creatividad va a ser la base de tu expresión personal. ¿A qué me refiero cuando digo que no podés vivir a base de que todo lo inteligente que digas sean citas? Quien solo puede citar es porque no piensa por sí mismo. La creatividad te permite expresar tus pensamientos, los propios, los que te pertenecen, los que no sacaste de mi podcast, los que no sacaste del libro que leíste la semana pasada, los que no sacaste de las clases, los que no son de tu papá, de tu mamá. Sí, tus pensamientos surgieron originalmente de la manera en la que interpretaste todo eso y el sentido que le diste, pero son tuyos. Y necesitas creatividad para poder expresarlo, para poder expresar tus emociones, pero de una manera única, de tu manera, canalizar tus sentimientos a través de la música, la pintura, la escritura o incluso simplemente a través de hablar. Se nota muchísimo la diferencia entre quien está repitiendo lo que escuchó y quien está diciendo lo que piensa. Y muchísima gente repite lo que escuchó pensando que son sus pensamientos, porque es muchísimo más fácil que los pensamientos vengan de otro lado y simplemente decir, ah, claro, tiene razón, de ahora en adelante voy a decir eso. Pero para crecer y evolucionar, tiene que pasar por tu propio filtro creativo, toda la información que recibas, toda la información que recibas. Entonces, en la expresión personal es fundamental tener creatividad. También es fundamental para la resolución de problemas. Y es que, genial, alguien lo resolvió antes. Seguro, cualquier problema que tengas, o la gran mayoría de los problemas que tengas, alguien los resolvió antes. Pero su solución se adapta lo mejor posible a tu momento, situación actual, estilo de vida y vida. Es una buena pregunta. ¿La solución que le doy yo a mis problemas cotidianos se adaptan a tu vida y tus problemas cotidianos? Algo que voy a citar acá en el tema de resolución de problemas es que mucha gente imita los rituales matutinos de las personas exitosas. Entonces Dwayne Johnson se levanta a las 4:30 de la mañana, sale a correr 453 kilómetros, después se toma 84 litros de proteína y tenemos toda una secta de seguidores haciendo lo mismo. A ver, ese tipo lo puede hacer porque tiene un montón de personas que se encargan de administrar sus negocios, porque si no, no pudiera. Y dormir menos de 8 horas no es saludable. Entonces, eso se adapta a su vida. Hoy por hoy tenemos súper estudiado y tenemos súper comprendido que existe algo llamado cronotipos y que no todos funcionamos de la mejor manera levantándonos a las 4:30. Imagínense, yo me levanto a las 9 de la mañana. No me considero una persona poco productiva por levantarme a las 9 de la mañana. Es importante tener un ritual matutino. Es importante que tengas ciertas tareas que ordenen tu día. Pero esas tareas se tienen que adaptar a cómo es tu día, al estilo de vida que estás generando. Y eso no deberías imitarlo. Ahora, cuando tengas un problema también viene el otro asunto. Y si existiera una mejor manera de resolver los problemas, pero como todos estamos imitando como lo resolvían en la antigua Roma, y ahora ya quiero que te des cuenta de un detalle, estamos hablando de hace más de 2000 años, si seguimos buscando, y no digo que no busques respuesta en los antiguos pensadores, lo que digo es que tengas la creatividad de que la información que usas te permita crear información nueva. Si seguimos resolviendo problemas como los resolvió la gente toda la vida, nunca vamos a progresar. Entonces, en esta medida me parece fundamental tener ese salto de creatividad en la resolución de problemas. Encontrar siempre una mejor manera. Encontrar siempre una manera que se adapte mejor a tu situación, a tu momento, a tu vida, a tus valores, a tus expresiones. Entonces, para resolver problemas, vemos que ser creativo nos puede beneficiar bastante. El tercer punto en el que la creatividad te va realmente, y este me parece que está poderosísimo,
en la que te va a realmente implosionar la vida es en tu autoconfianza. Y es que a medida vas desarrollando tu creatividad, va incrementando tu confianza. ¿Por qué? Porque imagínate que repitieras lo que yo dije y dijeran, ¡wow! ¡Genial! Entonces dirías, sí, lo dijo Facu. Repetís una frase de Marco Aurelio y dicen, ¡wow! ¡Genial! Sí, lo dijo Marco Aurelio. Pero si algo brillante sale de tu boca, aunque sea tu versión masticada de algo que leíste, si algo brillante sale de tu boca y a la gente le parece una genialidad, te felicito. La genialidad es tuya. Poder interpretar la información que recibimos, poder crear nuestra propia versión y que nuestra versión sea funcional incrementa nuestra confianza, porque cuando desarrollas tus habilidades creativas, este salto creativo para la resolución de problemas, esta comunicación a través de tus propias expresiones, vas copilando resultados de que sos una persona realmente eficiente para resolver y para gestionar tu propia vida y tu propia realidad. Entonces, esto se va a ver reflejado en tu confianza, porque si yo siempre tengo que estar escondido detrás de alguien más grande que yo porque lo dijo primero o de la solución que tuvo otro, me siento incapaz y no sos una persona incapaz. Adoptar métodos de otros más eficientes que los tuyos está perfecto. Incorporarlos como tuyos y darles tu salto creativo y hacer las cosas a tu manera está todavía mejor. Y tu confianza va a empezar a crecer. Cuando tus expresiones sean tuyas, cuando tu forma de ser sea tuya, cuando tus palabras sean tuyas, cuando tus soluciones sean tuyas, cuando no necesites estar diciendo a quién estás citando, todo eso te lo da la creatividad y todo eso se ve reflejado en tu confianza. Entonces, la creatividad podemos ver que es algo fundamental, es algo elemental, es algo básico en tu confianza. De golpe yo pudiera estar grabando este podcast sacando un texto generado por inteligencia artificial, pudiera estar grabando este podcast salido de lo que dijo alguien más sobre creatividad, podría estar citando un ensayo o podría estar tener un podcast en el que leo libros de otras personas, lo cual todo eso estaría muy bien. Pero lo que más confianza me da y lo que más me gusta del podcast es que lo creo yo, es que yo lo hago, es que cuando la gente interactúa, sean muchos, sean pocos, sea nadie, está interactuando conmigo, con algo que yo hice. Cuando yo grabo un video, es un video que yo hice. Y cuando a la gente le gusta lo que hice yo. Cuando copio una frase de un libro y abajo pongo el autor y a la gente le gusta, a mí no me provoca nada. Y con justa razón. Copié y pegué algo de un libro, no tiene por qué provocarme nada. Cuando yo digo algo y dicen, ¡wow! ¡Qué brillante! Y lo dijo alguien más, yo digo, no, esto lo dijo tal persona. No me sube la confianza. En cambio, cuando alguien crea algo, cuando quien sea, es como un pintor. Si yo me paro junto a un pintor a mirar una obra de Da Vinci y digo, wow, es un gran artista y tal y cual, y sus cualidades y sus habilidades, no creo que eso suba la confianza del pintor que tengo al lado, tal vez incluso se la baje. Así que me parece que es fundamental que asumas en este sentido, en esta parte de tu vida, ser creativo. Y ya vemos que no se trata solo de ser un artista, se trata de ser creativo en tus decisiones, de ser creativo en tus acciones, de ser creativo en tu comunicación. La creatividad también fomenta el pensamiento crítico, porque la creatividad quiere decir que pasamos por un filtro personal las cosas y buscamos una manera que sea nuestra de hacerlas, de interpretarlas, de crearlas, de transmitirlas o de retransmitirlas. Eso quiere decir que no nos queda otra más que reflexionar respecto de toda la información que recibimos. A medida que trabajamos en proyectos creativos o a medida que desarrollamos habilidades creativas, nuestras habilidades analíticas también crecen, porque empezamos a aplicar estas habilidades a situaciones personales, a decisiones importantes. Si alguien viene y dice hay que hacer un avión, bueno, podemos buscar los planos de un avión, probablemente no tengamos todas las piezas, pero es muy probable que tengamos piezas que en los planos no están. Y me estoy adelantando de punto, perdón. Esto nos lleva al quinto punto, en el que la creatividad también va a mejorar mucho tu desarrollo personal y es tu capacidad de ser más adaptable. Y acá sí, si nos mandan a crear un avión,
podemos buscar los planos de un avión y es muy probable que no tengamos todas las piezas. Los planos te van a decir qué medida de tornillo usar y tal vez tengas otra. Te van a decir las medidas exactas de cada placa y tal vez tengas, en vez de una placa tan grande, 2 placas más chicas. Entonces, si yo soy una persona que no tiene la capacidad de ser creativo, son cosas que pueden ser obvias e incluso no las voy a ver. Si yo soy una persona que tiene el hábito, por ejemplo, de comunicar, que tiene el hábito de sentarse frente a la cámara y hablar, de crear mis propios videos, o escribir mis propios guiones, o incluso hablar sin guión, y el día de mañana me paran enfrente de un público y me dicen que desarrolle un tema, bueno, me puedo adaptar con las herramientas que tengo, pero el 90% de estas herramientas no son sabiduría, son creativas. Esa adaptabilidad te la da la creatividad. Si yo fuera dependiente de que la inteligencia artificial me diseñara guiones, de que la inteligencia artificial grabara mis videos, bueno, probablemente no podría hacer nada espontáneo. No podría, bueno, dar una conferencia, dar una charla, dar un taller sin mucha preparación, sin mucho soporte, más allá de que me encanta prepararme, sobre todo lo que son temáticas en talleres, en metodología, pero no te da capacidad resolutiva. Porque cuando te quitan la herramienta, te quitan la capacidad y de golpe en realidad es que la capacidad ni siquiera era tuya. Y la creatividad te da eso. El sexto y el último factor que vamos a desarrollar de justamente cómo la creatividad afecta y potencia tu desarrollo personal, que me parece que es el más importante de todos, es la autenticidad. Creo que la creatividad y la autenticidad, bueno, van totalmente de la mano, porque es la capacidad que tengas de hacer las cosas tuyas, a tu manera, de tu modo. Acá no hablo solo de seguir un proyecto creativo, más allá de que todos tenemos creo que todos tenemos nuestro lado un poco artístico, todos tenemos nuestra necesidad de crear. Habrá personas que pinten, hay personas que esculpen, hay personas que escriben, hay personas que dibujan, pero creo que todos en mayor o menor medida queremos crear algo. Hay personas que grabamos videos, hay personas que comunican, que al final es muy similar a escribir, solo que nos da paja mover la muñeca. Perdón. Hay personas que hacen humor. Yo, por ejemplo, no soy muy bueno haciendo chistes, pero sin embargo me parece que es algo súper divertido. Y al final creo que esa necesidad de crear no tiene que quedarse reservada solo para ese momento que decimos momento creativo, ¿no? No es solo cuando estás dibujando, no es solo cuando estás pintando, no es solo cuando estás haciendo un video. Esa creatividad me parece a mí que es parte de tu autenticidad, es parte de tu vida, es parte de ser uno mismo, te fomenta a expresarte. Y acá, bueno, podríamos explayarnos un poco en cómo desarrollar la creatividad, pero no era el punto del podcast. Pero creo que trabajar en cualquier medida lo que es crear por tu cuenta, hacer cosas que te permitan crear, permitirte interpretar, permitirte pensar, permitirte exponer esa autenticidad de esa persona, conectar con vos mismo, te va a cambiar la vida totalmente. Y al final va a permitir, y siguiendo siempre desde la rama de la autenticidad, va a permitir que las personas de las que te rodees, que los lugares a los que termines llegando, que todo lo que gira en torno a tu vida, si estás conectada con tu creatividad, si actúas de forma creativa, si todo lo que haces está pasado por ese pequeño toque de vos mismo, todos los lugares, todas las situaciones, todas las cosas y todos los roles que terminen dándose, que termines desempeñando en tu vida, van a ser súper adaptados a vos. Y estoy seguro que vas a tener una mucho mayor satisfacción en la vida, porque para mí una de las bases de la satisfacción en la vida es ser auténtico o ser auténtica. De golpe, muchas veces nos rodeamos de personas que no aprobarían a la persona que somos. Alejamos a las personas que les gusta como somos porque justamente estamos siendo poco auténticos. Como no nos permitimos mostrar nuestra propia esencia, terminamos en lugares, en situaciones, rodeados de gente que no conectan con nosotros. Entonces, todo esto te lo va a también incluir la creatividad en tu vida. Y acá quise meterme en un sentido más abarcativo de la palabra creatividad a lo largo de todo este podcast, que muchas veces, y puedo haberlo dicho al principio, no debería decirlo al final, pero como saben, yo no hago guiones.
apenas y escribí estos 6 puntos que te dije más o menos sobre la mitad del podcast de cómo la creatividad puede beneficiarte para tu desarrollo personal, para dejarte algo medio estructurado, pero todo lo que dije salió del aire. Así que estoy improvisado, pero ahora estaba pensando que debía haberlo aclarado al principio. No quiero hablar de creatividad, y no hablo de creatividad como ponerse a pintar, como sentarse a dibujar, como sentarse a escribir un libro. Hablo de creatividad en un sentido súper abarcativo, en un sentido súper genérico. De creatividad en tu día a día, en tu vida, en tus momentos, en tus acciones. No es algo que uno tenga que buscar un pasatiempo creativo, sino ser creativo sería el hábito. Ser creativo en todo. Ser creativo cuando leas, ser creativo cuando escuches, sobre todas las cosas para mí, ser creativo cuando hables, ser creativo cuando comuniques, que permitas cada cosa que aprendes, cada cosa que tomás, cada cosa que te da la vida, pasarla por tu filtro reflexivo, pasarla por tu toquecito personal, aunque sea mínimo, aunque sea algo mínimo. A ver, no se puede ser creativo en todo, pero siempre podés salirte de la receta. Y a veces la receta que inventes va a ser malísima, pero a veces va a ser maravillosa. Y ya sabrás cuándo pegarte más y cuándo desapegarte más de la receta, pero siempre buscando que tu vida, que tus acciones, que tu día a día, que tu forma de ser, que tu forma de pensar, que tu forma de hablar, que tu forma de comunicar, que tus expresiones sean tuyas. Puede que haya 1000 personas utilizando la misma expresión, porque esto no se trata de forzosamente hacer lo que no hace nadie. Se trata de ser vos mismo o vos misma, indistintamente de lo que hagan los demás. Te quería cerrar con esta pequeña reflexión. Simplemente ser vos mismo o vos misma, indistintamente de lo que hagan los demás. Bueno, espero que hayas disfrutado de este podcast, que te suscribas si no lo estás, que le des me gusta o corazoncito, depende de qué red estés, y todas esas cosas que dicen los creadores de podcast para tener más interacción, que realmente no sé si funcionan. Yo nunca lo hago, pero bueno, lo hice ahora. Así que, sin más, te dejo. Nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego.